No en lo terrenal, en Cristo, tan lleno de el autor y el consumador de la fe. Y lo terrenal, si quiere acompañarme estando de pie, lo que puede hacerlo, acompáñenos a la luz. Lo pongo mis ojos, solo en Él, tan lleno de gracia y amor. Y todo lo terrenal, esto pasajero, no tiene valor alguno. Sin valor a la luz del glorioso. ¿Se anima usted a cantarlo ahí con su mano en alto, fuerte? Pongo. Oh, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice el título de este pasaje que vamos a leer: puesto los ojos en Jesús. No va a ser muy extenso, sencillo y corto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, dice el versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y ya ahí abrimos nuestra imaginación rápida. Oh, cuando estoy caminando, tengo una nube de testigos que me van acompañando y me van mirando así. Oh, y estoy en medio de una gran nube de testigos, y las huestes, dicen otros. Y los testigos aquí mencionados en el versículo 1 son aquellos que menciona este mismo libro un capítulo antes, el capítulo 11 del libro de Hebreos, conocido también como el capítulo de la galería de la fe. A ellos se refiere esta nube de testigos. De hecho, el capítulo 12 es una continuación, por eso dice: teniendo en derredor, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hombres, y ahí si usted se pone a ver el libro de Hebreos capítulo 11, empieza por la fe Abel, por la fe Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías. Isaías no lo nombra específicamente, pero dice algunos fueron aserrados, y se cree que ese fue el final de la vida de Isaías. Por eso también lo meto ahí en la lista. Noé, y bueno, lo puede leer usted tranquilamente. Puede seguir mirando este hermoso capítulo de la galería de la fe, como le llaman, capítulo 11 del libro de Hebreos. Otros dicen los héroes de la fe, pero bueno, llámele como quieran, los héroes de estos de la fe. No son espectadores que nos están vigilando desde el cielo, sino que sus vidas, dicho de una forma más fácil, sus vidas son testimonios, son los testigos de lo que ellos pudieron hacer para nosotros poder aprender de su testimonio, de su ejemplo. Después de haber, como dice aquí el libro de Hebreos, corrido con paciencia, soportado muchas luchas, pruebas, y haber sido vencedores, por eso lo estamos leyendo, y han demostrado en todo su tiempo esa fe, el autor y el consumador de la fe que puso en ellos, y han demostrado en cada situación de su vida, y es una gran enseñanza cada uno
de estos, como dicen algunos, estos héroes de la fe, reflejados en el capítulo 11 de Hebreos. Hombres, quizás como nosotros, que son de gran estímulo para nuestras vidas cuando lo leemos y los estudiamos en la palabra de Dios. Nos enseñan las victorias que podemos obtener en nuestras vidas. ¿Cuándo? Las victorias que podemos obtener cuando descubro lo bueno que soy, para no poner otros títulos. Cuando descubro el subcampeón que hay en mí, claro, para no hacerla tan igual. O cuando descubro el potencial que hay en mí. Hoy estábamos en el culto de los adolescentes y le decía, estaban con una carita los chicos, le decía, chicos, claro, culto de adolescentes, se espera, bueno, un predicador motivador. Le digo, no lo voy a venir a motivar, chicos. Le digo, si piensa que lo voy a venir a motivar, no me gustan ni los predicadores motivadores, ni me gusta ser motivador, así que discúlpenme, no los vengo a motivar. Y tampoco es lo que quiero hacer esta noche. Pero al ver estos ejemplos en la palabra recién, hombres como los que mencioné recién, podemos ver y cómo obtuvieron victoria en su vida. ¿Cuándo? Cuando visualizaron aquello que querían. No. Cuando dijeron aquello que querían y como tuvieron poder al decirlo, ¿se cumplió o no? Las victorias vienen cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando ponemos nuestra mirada en el Dios creador de todo lo que hay. No luchamos solos. No luchamos solos, no estamos solos, ni siquiera somos los primeros que estamos pasando por luchas y por las cosas que estamos pasando, que usted ya sabe, no hace falta que le diga, porque de hecho yo no sé qué está pasando cada uno de ustedes, ni usted sabe qué me pasa a mí, pero sí le puedo garantizar que no es el primero que pasa. Pasa que cuando uno está pasando algo, piensa que lo que a uno le pasa es lo más grande de todo, pero no es el primero, ni va a ser el último tampoco. Para poder obtener la victoria y poder correr y transitar esta vida cristiana en victoria, justamente, es necesario que podamos leer nuevamente y tratar de entender este versículo número 1, pero completo, bien. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta algunos versículos, poder leerlo en una traducción que se llama Biblia en lenguaje sencillo. Dice, todas esas personas. ¿Qué personas? Las que son mencionadas un capítulo antes, capítulo 11. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado. ¿Qué debemos hacer? ¿No se escuchó? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Así dice la palabra de Dios en el lenguaje sencillo. Debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Diga conmigo, resistencia. Volviendo a la traducción Reina Valera 1960, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia para correr la carrera como lo hicieron estos hombres mencionados en el capítulo 11. Es necesario despojarnos de todo aquello que nos está estorbando en nuestra vida espiritual. Es necesario despojarnos de todo aquello que está siendo un impedimento en tu vida y en mi vida para que podamos crecer en los caminos del Señor. Entonces surge una pregunta: ¿cuántas cosas hay en nuestras vidas que están siendo hoy en día de un estorbo para nuestra vida espiritual delante de Dios?
¿Cuántas cosas hay en tu vida? ¿Cuántas cosas hay en mi vida hoy, operando y trabajando, que están siendo estorbos para una relación con Dios, para que pueda correr con paciencia y para que pueda ir conociendo nuevas cosas y creciendo y desarrollando mi vida espiritual? ¿Qué cosas están estorbando tu relación con Dios? ¿Qué cosas están siendo de tropiezo para que tú no puedas crecer en lo espiritual? ¿Qué cosas? ¿Cuántas distracciones tenemos cada día? Cantar y lo terrenal sin valor será, es fácil. De hecho, la aprendimos recién en la canción y la cantamos. Pero ¿cuántas cosas nos distraen y nos quitan del objetivo, que es mirar a Jesús? Al leer, por eso se lo dejo para que lo lea tranquilo en su casa, el capítulo 11. Al leer este capítulo 11 de Hebreos y ver a estos hombres, estos, como le dije recién, héroes de la fe, dicen algunos, vemos que con luchas, que con pruebas, que con necesidades, se despojaron de todo estorbo para poder correr la carrera con paciencia. No se puede correr una carrera con estorbos, con cosas que me pesan. No he visto hasta ahora ninguna carrera de atletas que tengan un saco, una corbata, unos zapatos de punta, de cuero o unas botas, estén abrigados y con cosas en los bolsillos. Nunca he visto, siempre lo más cómodo posible, se sacan todo estorbo, todo lo que le molesta para poder correr la carrera. Y estos hombres de Dios que vemos aquí en Hebreos 11 se despojaron de todo peso que estaba impidiendo correr la carrera, poder crecer, poder llegar a la meta de lo que Dios ha trazado para sus vidas. Valga la aclaración, ni siquiera lo tenía anotado, pero me viene ahora por las dudas. No estoy hablando de que usted tiene que correr una carrera. No, ahí nomás déjelo. No nos vamos a meter. Quitemos de nuestras vidas todo lo que se está interponiendo en nuestra relación con Dios, siendo el eje central de lo que sí quiero hablarles. No dejemos, no permitamos que estorbos se quieran levantar en nuestra vida, que opaquen nuestra relación con Dios. Quitemos, y esto es serio. Hoy hablaba a los adolescentes de amar a Dios y usaba una frase que no es mía: amen a Dios y hagan lo que quieran, si pueden. Si pueden. Quizá muchas veces, como Pedro, rápido contestamos: sí, Señor, tú sabes que te quiero, en la traducción original, sin pensar ni siquiera lo que estamos diciendo. Y cuando vamos un poquito más adentro, quizás ya no tan impulsivo, pero volvemos a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiere, que te quiero. Y si vamos un poquito más adentro y ya el Espíritu Santo empieza a trabajar y a redarguir nuestro corazón: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. ¿Sí? ¿Me amas? Y hablaba con los chicos, le amamos tanto como para quitar justamente lo que estoy hablando esta noche: cada estorbo en nuestra vida, cada cosa que a Él no le agrada. Contestar te amo es fácil, pero cuando hay estorbos y hay cosas en mi vida que me atrapan demasiado, donde lo terrenal demasiado valor tiene y no estamos dispuestos a entregar nada, ahí se ve que muchas veces somos como Pedro, impulsivos para contestar rápido: sí te amo, pero no le amo de verdad. Lo que esta noche quiero decirte es: quitemos de nuestra vida todo estorbo que corta nuestra relación con Dios. También aquí el escritor del libro de los Hebreos dice: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. El jueves fue muy claro lo que habló mi hermana Norma. Sin santidad nadie verá a Dios. No le busquemos la vuelta, no le busquemos a ver cómo hago para llegar, para buscar la vuelta para que sea más fácil. Sin santidad nadie verá a Dios y no hay vuelta al tema. Sin santidad no hay victoria. Sin santidad no hay encuentros con Dios. ¿De qué encuentros me están hablando?
¿De qué encuentro me están predicando? Sin santidad no hay encuentro con Dios. Sin santidad no hay madurez espiritual, imposible. Sin santidad no hay crecimiento. Sin santidad no podemos lograr nada. Es la verdad. Entonces, al hablar de distracciones, al hablar de estorbos, al hablar de pecado, me pregunto a mí y lo pregunto a la iglesia: ¿cuánto estamos creciendo espiritualmente? Desde que Jesús entró en tu corazón y fuiste regenerado, no sé cuánto pasó, 1 año, 2 años, 10 años, meses. Desde ese día donde sentiste que en tu vida fueron quitadas las vendas y viste, como me decía alguien, la inmundicia, lo sucio que soy delante de Él, y sentimos la culpa de la cruz que tuvo que cargar Cristo. Y es donde nos damos cuenta, sí, lo que cantamos, lo que se predica es verdad. Esa cruz, yo era mi lugar, no el lugar del Señor, y Él tomó mi lugar. Desde ese día hasta hoy, no sé cuántos años han pasado, no sé cuántos días han pasado, no sé cuántos meses han pasado. ¿Cuánto es tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto ha sido tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto has madurado en la fe? ¿Cuánto has crecido en tu conocimiento del Señor? ¿Cuánto has crecido en el conocimiento de su persona? ¿Cuánto has crecido en el conocimiento de su palabra? ¿Cuánto has crecido en el conocimiento de Él, de su presencia? Perdón, ¿cuánto hemos crecido? No me quiero quedar afuera de la pregunta. Quizás si seguimos detenidos y no podemos avanzar, quizá la respuesta sea porque hay muchas distracciones en algunos casos. Y cuando hablo de distracciones, hablo de cosas que ocupan el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. Por lo tanto, también es pecado. No solamente estoy hablando de inmoralidad, porque hay algunos que van a decir: yo no tengo ninguna inmoralidad, yo hago relativamente bien las cosas. Sí, pero dar el primer lugar de nuestra vida a otras cosas también es pecado. Dios me puso ese lugar donde suelto esta palabra. Basta de jugar con el pecado. Basta de coquetear y tocar un poquito ahí con el mundo y sentirme bien con los dos lados. La vida cristiana implica un arduo trabajo. ¿Cómo estás invirtiendo en tu vida cristiana? ¿Estás invirtiendo más en lo terrenal que no tiene valor alguno? ¿Estamos invirtiendo más en lo terrenal que es pasajero y pronto se va a terminar? ¿Cuánto? Con changüí, un poco de IVA, 100 años. 92 como el chilo, no sé cuántos años más. Con un poquito de ahí estirándola como chicle. Más de eso no. Comparado por cuánto estamos invirtiendo en nuestra eternidad. Requiere poner la vida espiritual, poner de lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Correr con paciencia cada uno de los hijos de Dios y hacerle frente al pecado y a todo estorbo con el poder de su Espíritu Santo, que nos ayuda, nos redarguye, nos guía siempre a toda verdad. El jueves hablamos que es imposible que pueda cumplirse un Peniel si no hay santidad, si hay estorbos. Entonces, predicamos un mensaje relativo, un mensaje con buenas intenciones, pero que no deja de ser un mensaje, porque si no hay santidad no hay encuentro con Dios. Si no hay un quitar los estorbos en mi vida, no hay un encuentro con Dios. Mi hermana compartía una hermosa palabra y decía: la santidad no es un llamado para todos, es solo concedido a los hijos de Dios mediante su Espíritu Santo y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Solamente a través de eso podemos
hablar de santidad. De lo contrario es imposible. Es necesario reconocer delante de Dios lo que está mal en nuestras vidas. Apartarnos, arrepentirnos, volvernos a Dios de todo nuestro corazón y empezar a dar frutos, frutos verdaderos, frutos genuinos. ¿Qué frutos está dando tu vida? Recién pregunté cuánto es el crecimiento que has tenido desde el día que Jesús llegó a tu corazón hasta el día de hoy. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos frutos de tu vida espiritual, cuántos frutos de nuestra vida espiritual estamos dando? El versículo 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, dice el versículo 3, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. También lo busqué en el lenguaje sencillo, estos dos versículos, y aún agregándole el 4. Dice, pongamos toda nuestra atención. El versículo 2. Bueno, el versículo 2, así vayamos haciendo la comparación. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado no han tenido que morir como Él. Puestos los ojos en Jesús. Uso una palabra que se la he mencionado en alguna otra oportunidad, aporao, que significa quitar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un solo objeto. Esta palabra aporao, aquí aplicada en el libro de Hebreos 12:2, es poner la mirada solo en Jesús, en su obra y en su victoria por nosotros, por los hijos de Dios en la cruz del Calvario. Iglesia amada, la meta de aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador es ser como Cristo, es reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Romanos 8:29 lo dice un poquito más claro. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pensemos cada día de nuestra vida, mi forma de hablar, mi forma de pensar, lo que miro, lo que escucho, ¿glorifica a Dios? Lo que pienso, lo que hablo, repito, lo que escucho, lo que hablo, ¿refleja a Cristo en mi vida? Mi comportamiento en el trabajo, mi comportamiento en el estudio, mi comportamiento fuera de las paredes de la iglesia, ¿refleja a Cristo? Fui hecho, los hijos de Dios fuimos hechos nueva criatura por gracia y misericordia. Fuimos justificados, hemos hablado de eso. No se espera nada menos de los hijos de Dios que una vida en santidad, en rectitud y en integridad delante de Él.
no se espera nada menos que eso. Él ya hizo todo por sus hijos. Quizás lo único que nosotros podemos hacer es glorificarle a Él. Amén, yo quiero glorificarle. ¿Y cómo le glorifico? Reflejando a Cristo en tu forma de vivir, reflejando a Cristo en nuestra forma de conducirnos en esta vida, despojándonos de todo estorbo, de todo peso, de todo pecado que nos asedia, que nos molesta constantemente, que nos persigue constantemente. Despojarnos de toda distracción, como decíamos recién, con el fin de contemplar un solo objeto, con el fin de contemplar a Cristo, al que se entregó por mí. Algún día seremos conforme a su imagen. Vemos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. El título dice: hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Glorioso día. Iglesia, el hecho de ser llamado, como dice el título de este pasaje que acabamos de leer, el hecho de ser llamados hijos de Dios debe motivarnos a vivir una vida como Él vivió. Quizás muchos digamos: qué lejos que estoy de eso. Pero como decíamos el jueves, si su palabra nos enseña una y otra vez y otra vez y otra vez: sed santos porque soy santo. Y vemos y estudiamos el Antiguo Testamento, la exigencia de Dios a su pueblo de vivir una vida en santidad, la exigencia a los sacerdotes, a los que ministraban. Si vemos las exigencias en el Nuevo Testamento, son siempre las mismas: santidad, 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 porque sin santidad nadie verá a Dios. Las exigencias en el Antiguo y en el Nuevo son iguales, de un Dios santo que exige santidad. Y si la Biblia nos habla de santidad, y si Dios exige de su pueblo santidad desde miles de años atrás hasta ahora, quiere decir que sí se puede. Quiere decir que sí se puede. Porque un Dios que es santo no va a exigir de seres creados por Él y destinados para salvación algo que no puedan cumplir. Se puede la santidad. Y es un mensaje vigente el día de hoy, porque se puede vivir en santidad. Se puede reflejar a Cristo nuestra manera de vivir. Se puede reflejar a Cristo nuestras vidas. Se puede reflejar a Cristo. Yo lo creo. ¿Y cuál es la forma posible de llegar a eso? Puestos los ojos en Jesús. El tema es que no podemos llegar a eso porque nuestros ojos no están puestos en Jesús. Muchas veces estamos muy distraídos y no escuchamos el mensaje y lo que Dios nos habla. Mientras más enamorados estamos de Él, mientras más miremos su vida a través de su palabra, mientras más meditemos cómo fue su andar, su caminar, qué nos enseñó a través de su palabra, sabremos todo lo que a Él no le agrada y correremos con paciencia la carrera que Él nos ha marcado a los hijos de Dios. Y cada vez que se levanten luchas, pecados, distracciones, tenemos una salida rápida: pongo mis ojos en Cristo. Y cada vez que quiera venir ese pecado que tanto me llama la atención, pongo mis ojos en Cristo. Y cuando la atracción al celular, a la televisión, sea más fuerte que a la Biblia,
pongo mis ojos en Cristo. Y voy a apagar rápido el tele. Cuando mi atracción a lo terrenal sea tan fuerte, pongo mis ojos en Cristo. Y empezaremos a correr con paciencia. Y empezaremos a descubrir profundidades en la presencia de Dios. Y empezaremos a descubrir tesoros en su palabra. No sabía que estaba esto acá. ¿Y si no leía? Si no meditábamos. ¿Cuántas veces he leído pasajes y decía, no sabía que este tesoro estaba acá? Y si no la leía. Y cuando la leía, mi mente estaba en las distracciones, en lo terrenal. ¿Cómo puede ser iluminada mi vida cuando estoy pensando en otra cosa, el ratito que tengo para leer la Biblia? Recordemos que Él siempre está a nuestro lado, en todo tiempo. ¿Queremos crecer? ¿Queremos ser creyentes maduros? ¿Sí? ¿No? Si es la respuesta sí, pongamos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe. Pongamos nuestra mirada en lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Y si no quitamos nuestra mirada de ahí, de su obra redentora, créame que va a empezar a caminar y a crecer. Y no se va a quedar con eso. Va a querer conocer algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo cada día más. Y entonces despojémonos de toda distracción, de todo peso que nos asedia, de toda lucha. Despojémonos de todo pecado. Despojémonos de toda distracción, poniendo nuestros ojos en Jesús. ¿Puedes decir amén? ¿Se anima donde está? Pongo mis ojos en Cristo, a la luz del glorioso Jesús. En el libro de Efesios hay una palabra que quiero dejarles. Efesios capítulo 4, versículo 21, se lo voy a leer en lenguaje sencillo. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él le enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Iglesia Peñel, ya no vivan, ya no vivamos ni nos conduzcamos como antes. Ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Versículo 23. Cuando ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos. Deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos. Y escuche lo que dice. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. ¿Para qué? Para ser como Él. Nos espera nada menos de los hijos de Dios que reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Puede decir amén a eso? ¿Se anima a gritarlo bien arriba? Vamos arriba.